El fin de semana trascendió, fíjese que muchos en el ambiente periodístico, político, conocemos a Alfonso Canán Castaños. Lo conocemos desde que encabezaba hace algunos años la lucha por el libre tránsito en Sonora. Acuérdense que aquellas personas que estaban en las casetas de cobro duraron aproximadamente 4 años en las casetas de cobro y todos pasábamos muy a gusto porque les dábamos una moneda de 10 pesos, ahorita casi son 100 pesos por cruzar. Y ellos estaban manteniendo esa lucha porque haya libre tránsito en Sonora. Se levantaron poquito antes de que iniciara este gobierno y porque había la promesa de lograr este libre tránsito para los sonorenses, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Luego, su líder, Alfonso Canán, aceptó un cargo en el gobierno del estado, por ahí en bienes y concesiones, después pasó a SECOP, y la verdad es que nunca ha dejado de ser crítico, incluso crítico del propio gobierno en el que trabajaba, y era un ejercicio muy interesante porque pues ya pasó casi un año, y nosotros, la verdad, veíamos siempre como un ejercicio muy interesante de tolerancia de parte del gobernador, de que, bueno, hay gente que puede no estar de acuerdo con tus ideas, tus proyectos, pero que conserva sus convicciones sociales y políticas. Y este fin de semana trascendió que definitivamente le dieron de baja a Alfonso Canán Castaños por andar diciendo lo que no debe, así básicamente. Y aquí lo tenemos en el estudio, Alfonso. Gracias, Jorge. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, gracias. Amaneciste sin chamba. Pues sí, hombre. ¿Qué pasó? A ver, platícanos la historia, por favor, porque sí es un Pues mira, un antecedente muy grave. retomando eso que acabas tú de comentar aquí, efectivamente nosotros hicimos un acuerdo voluntario con el gobernador del estado, con Alfonso Durazo Montaño, para entregarle a Capufe las casetas de cobro que teníamos liberadas al tránsito, ¿no? Con la intención de que él, ya como gobernador en funciones, nos iba a ayudar a gestionar ante el presidente de la República y ante el gobierno federal, a lograr el objetivo que no nada más nosotros, sino muchos actores a través de muchos años han venido haciendo, ¿no? Pugnando por la eliminación de las casetas de cobro o crear una carretera alterna para cumplir con la ley, porque pues es una violación al derecho humano al libre tránsito que te obliguen a pagar y las personas pues que no tienen o que no tienen con qué pagar, pues les es violentado ese derecho humano al libre tránsito, ¿no? Sin embargo, pues hasta la fecha, como bien lo decían, no se ha dado ninguno de esos resultados, tanto por parte del gobierno federal como del gobierno del estado. Y hice yo una convocatoria para presionar. Quiero aclarar que en ningún momento hemos atacado al gobernador Alfonso Durazo, porque no es el del problema. Este es un problema federal. La carretera está hipotecada con Banobras desde la época de Manlio Fabio Beltrones. Yo hice una convocatoria a protestar en la caseta de fundición. ¿Por qué? Porque esa caseta, Jorge, hay un decreto promulgado por la Cámara de Diputados en el 2010, en donde se establece que a partir del 2011 deberá de dejar de funcionar como caseta de cobro. Pero es que además ahí sí que no existe una vía alterna. O sea, o pagas o pagas. Además. Y además viola la regla de los 100 kilómetros de distancia. La ley establece que una caseta no puede estar a menos de 100 kilómetros de la otra, y esa está en medio de dos, a 45 kilómetros de Esperanza y a 55 de La Jaula. Entonces, es muy simbólico ese acto por la situación jurídica y social de esa caseta. Y ahí es donde se molesta el coordinador general de SECOP, el licenciado Carlos Ernesto Satarain González, y me dice pues que no puedo yo seguir trabajando ahí en SECOP en virtud de esa convocatoria que hago, porque estoy cometiendo un delito. Pero que además no tiene nada que ver con tu trabajo que tenías, ¿no? O sea, nada, absolutamente. No estabas usando tu puesto para hacer alguna cosa ilegal, o sea. No, por supuesto, no tiene nada que ver lo que es la lucha social, que nunca la hemos abandonado, con el trabajo que yo desempeñaba como servidor público, ¿no? Como empleado de gobierno.
que por el contrario está reconocido por los 72 alcaldes del estado, por líderes sociales, de todo, porque nosotros nos dedicamos a formar comités de obra en SECOP. Ujú. Bueno, entonces ahí se viene esa polémica, yo trato de hablar con él, no existe, está la puerta cerrada por el enojo que hay, y bueno, pues yo le digo, ¿sabes qué? En esas circunstancias yo no pretendo seguir en el gobierno. Ujú. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir tú, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo hubiera cometido una falta en mi trabajo o en algo relacionado con mi trabajo, bueno, pues todavía, ¿no? Sin embargo, fíjate que ayer, Jorge, ayer domingo, tuve la oportunidad de platicar personalmente, así como estamos tú ahorita, con el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Ujú. Me dio un espacio, se lo agradezco, ¿no? Como de 30, 40 minutos. Hablamos de varios temas y hablamos sobre todo esto. Entonces yo le digo, señor gobernador, tenemos una polémica de hace muchos años de esta carretera y usted hace un anuncio de 10 libramientos de cuota. La gente se asusta, la gente se espanta. O dime tú si no, Jorge. Sí, claro, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque si oye más casetas de cobro, no puede ser. Entonces, ese tema lo teníamos que haber socializado primero, porque el argumento de él es que de esos libramientos le va a quedar un buen porcentaje al gobierno del estado y con ese dinero se van a reparar totalmente las carreteras no concesionadas que existen en el gobierno y aparte va a quedar un remanente para infraestructura, lo cual me parece bien, pero bueno, tenemos que ver los detalles, tenemos que analizar, vamos haciendo foros, vamos haciendo consenso. ¿Por qué? Porque tratemos de evitar lo que está sucediendo con el Tren Maya ahorita. Ujú. Hay un amparo que no permite que se construyan 2 o 3 tramos que están inconclusos allá en el sureste del país. Para evitar eso aquí, pues vamos socializando el tema. Nosotros nos comprometemos, porque aparte es una obligación moral que tenemos con los sonorenses y con los más de 50,000 usuarios diarios que circulan por esta carretera, más de 50,000. Entonces, quedamos en eso. Nosotros seguimos teniendo una muy buena relación con el gobernador Alfonso Durazo. Él, en el caso personal mío, me dice, yo quiero que me sigas ayudando en el gobierno, en alguna función, y que me ayudes a socializar el tema de los libramientos y de la movilidad de nuestras carreteras, Ujú. para hacer un proyecto integral, ¿no? Fíjate que yo te voy a decir mi opinión muy particular sobre el tema de los libramientos. Ujú. También aquí ya sabes que hemos sido muy críticos del gobierno estatal, pero yo creo que en este caso es que pues sí hay como no pasar por ellos, ¿no? Claro. O sea, no es que nos vayan a afectar mucho a los ciudadanos porque ya vamos a seguir transitando por las carreteras actuales. Ujú. Y de no tenerlos, como es actualmente, a tenerlos y aparte tener ingresos, a mí se me hace una estrategia interesante, pero sí, siempre y cuando pues se garantice el libre tránsito por donde ahorita no tenemos ese libre tránsito. Ahorita decías tú de la caseta de fundición, efectivamente, el tráfico diario que hay de Obregón a Navojoa para cuestiones de trabajo, de estudio, son 95 pesos cada vez que Sí. pasas por ahí. Y los módulos estos del Repube, que la tarjeta, no funcionan. No funciona. La mayoría del tiempo no funcionan. Ahorita no funcionan ni las citas para la Sí. regularización de los vehículos Así es. extranjeros. Eso es un engaño, pues, ¿no? Así es, totalmente. Y sí, yo soy usuario de esa carretera y es una lana la que te cobran. Entonces, pero volviendo al tema, Alfonso, entonces tú ya no vas a estar en SECOP, pero vas a seguir trabajando para el gobernador. Sí, sí, mira, también el gobernador y yo hablamos de nuestro trabajo en SECOP, el cual reconoce y está muy contento con ese trabajo. Y yo pues voy a buscar al licenciado Satarain el día de hoy, por instrucciones del gobernador, para aclarar las cosas, ¿no? La verdad, yo no tengo nada personal en contra de él ni de nadie, esto es un tema público. Si él lo malinterpretó, bueno, pues hay que aclararlo nada más. No tiene nada que ver este tema que lo hemos venido, yo le decía al gobernador ayer, nosotros, el señor gobernador, Javier Lamarque, Wendy Briceño,
Marco Tadei. Carvajal, Jorge Tadei, Uy, Ernestina inolvidable. Castro tomó la caseta de Esperanza muchas veces. Lady Cuando Ladrillo, ¿en serio? sí, cuando ella Hay era que buscar ese tema. claro, yo tengo ahí fotos y videos donde Oye, ella y Marco inolvidable Carvajal. ese video cuando en Punta Chueca, creo, que abordas al presidente y está Tadei, ¿no? Sí. A un lado y le dices, oye, pues es que tú tomabas las casetas junto con nosotros, Sí. güey. No, pero además él nos invitó a tomar el congreso local, que también lo hicimos de manera simbólica, y dijo, y el resto de los congresos en el país, ahí están los videos donde Sí, él... sí. Bueno, pero yo le decía pues ayer al gobernador, muchos de los que están hoy en el gobierno estatal y en el Congreso del Estado fueron parte de esta lucha. No Qué podemos loco, estarnos apuntando con las pistolas unos a otros. Es que está cabrón eso de verdad a nuestro público, a nuestro auditorio, que mientras tú estás en la lucha social tienes unas convicciones, pero cuando llegas al gobierno tus convicciones cambian. Y eso es una incongruencia que creo que debemos de señalar, porque nos están engañando, pues. Y la verdad, miren, Alfonso Canán Castaño, yo lo conozco hace muchos años, y podremos estar o no de acuerdo con algunas formas, pero de que es congruente a pesar, y te ha costado estar hasta en la cárcel. Igual a ti. Te ha costado, yo lo conozco toda su historia, le ha costado estar en la cárcel por ser congruente, por ser crítico y por simplemente no tragarte lo que te dicen los políticos y no prestarte a los juegos estos políticos. De verdad yo te quiero felicitar, Alfonso, por tu congruencia y decirte que pues tus micrófonos de 60 segundos están abiertos para ti, siempre lo han estado, para que gracias. se retome esta lucha por el libre tránsito, que en serio es complicado. Tú, si quieres, si vas a Nogales, si no quieres tomar la caseta de cobro, que en teoría podrías sacarle la vuelta, esa carretera, el libramiento está intransitable. Sí. Está intransitable, o sea, y peor, bueno, hasta eso que ya le metieron un poquito de lana, ¿no? ¿Cómo le sacas la vuelta? ¿A la Ciudad de Obregón? No. ¿A Guaymas? A Guaymas. Pues el libramiento, si no, bueno, te vas por el medio de Guaymas. No hay tanta bronca. No, pero pues a Hermosillo, a la caseta de Hermosillo es por San Pedro, sí, ¿no? Pero eso no es una vía alterna, son caminos vecinales. Son caminos vecinales. Y que no están aptos para transportes de carga pesada, ni de pasajeros, por el peligro que implica, ¿no? Entonces, sí tenemos una problemática que se tiene que resolver conforme a la ley. Entonces, es lo que yo platicaba ayer con el gobernador de manera muy puntual, y él está de acuerdo en que lo hagamos de manera integral. Oye, pero además imagínate, Alfonso, el beneficio político que tendría para un gobernador. Exacto. Decir, oye, quitamos la caseta de cobro de tal parte y de tal parte. O sea, es equilibrar la balanza. Vaya. Es una rentabilidad política impresionante. Sí. A costa de un sacrificio mínimo. Porque te voy a decir por qué, Jorge. Porque los recursos de las casetas ni siquiera se quedan en Sonora. Claro. Se van a dar al Fonadín y el Fonadín los desaparecen, sabrá Dios en qué, menos en carreteras ni en infraestructura de los estados. Entonces, es un sacrificio mínimo a cambio de un gran logro político. Como absolutamente. Yo creo que ahí le hace falta al gobernador voltear a ver las voces críticas también. Sí. Alfonso, pues muchas gracias por tu visita aquí. De verdad, felicidades por tu congruencia. Y qué bueno que no estás en SECOP, no pasa nada. No pasa nada. No. A lo mejor te puedes dedicar más a tu lucha social ahora desde el gobierno y vas a recibir el apoyo de mucha gente porque pues como decimos algunos, nadie somos monedita de oro, pero cuando uno se mantiene congruente en sus principios, creo que eso hay que reconocerlo, y te lo reconocemos aquí. Alfonso Canán Castaños, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y los micrófonos están abiertos. Gracias a toda tu audiencia también.